Se ha dicho que el fuego purifica, que la verdad arde, pero ilumina, que la fe, si es firme, resiste toda llama. Europa creyó en eso durante siglos. En las plazas, al caer la tarde, se alzaban andamios de madera seca. No se alzaban por venganza, no por odio, se alzaban por amor a Dios, o eso decían. Antes del fuego hubo miedo, antes del miedo hubo duda, y fue la duda, insidiosa, suave, imposible de erradicar, la que encendió la chispa, la misma duda que, según las Escrituras, fue sembrada por la serpiente en el jardín. ¿Con qué Dios os ha dicho? Bastó una pregunta para quebrar la obediencia del hombre, y desde entonces la duda fue vista como el primer veneno, el más antiguo, el más peligroso. La Inquisición no nació ni con espada, ni con decreto. Nació en el temblor silencioso de un obispo que sentía su fe desvanecerse entre sus propios fieles, en el trazo firme pero incierto de un papa que sellaba con su firma el destino de almas y reinos. Surgió de las miradas esquivas, de labios que no se atrevieron a hablar, pero sí a señalar. No nació de un acto, sino de una necesidad. La necesidad de controlarlo todo, incluso el alma. Para unos, fue el brazo ardiente de Dios sobre la tierra. Para otros, un juez frío e implacable, insensible al llanto y al perdón. Pero nadie, ni rey, ni mendigo, ni clérigo, pudo vivir fuera de su sombra. Porque allí donde una vela ardía, donde el eco de las campanas anunciaba el destino, donde una sola acusación podía sellar tu final, allí se alzaba su sombra, silenciosa, inflexible. No es solo historia de hombres ni de sombras, es la historia de una idea que creyó merecerlo todo, a cambio de salvarlo todo, y esa idea fue fuego. Europa del siglo XIII era un campo sembrado de miedos. El hambre, la peste y la guerra habían quebrado reinos y voluntades, y en medio de la ruina, la Iglesia se erigía como el único refugio y el único juez. No había poder que rivalizara con Roma. El Papa no solo era un pastor de almas, sino un soberano que podía dictar la salvación o la condena de reinos enteros. Pero ese poder tenía un enemigo más temible que cualquier ejército: la herejía. Los cátaros, en el sur de Francia, predicaban un evangelio distinto, austero, radical, que cuestionaba los cimientos mismos de la Iglesia. No eran soldados ni levantaron murallas, pero con palabras hicieron tambalear a la cristiandad. Y la Iglesia comprendió que las palabras podían ser más peligrosas que las espadas. Así nació la primera Inquisición, convocada por el Papa Gregorio IX en 1231. Fue un instrumento nuevo y terrible, un tribunal sagrado con un solo fin: arrancar la herejía de raíz, aunque para ello hubiera que arrancar también al hombre. Desde entonces, la Inquisición dejó de ser un murmullo, se convirtió en una maquinaria. Se desplegó en aldeas, en ciudades, en mercados, allí donde una predicación o un gesto sospechoso pudiera encender la duda. Era un fuego silencioso, pero constante, que avanzaba bajo la forma de procesos, confesiones, penitencias y hogueras. No había lugar seguro, no había palabra inocente. La fe debía ser una sola y debía ser absoluta. La Inquisición fue más que un tribunal. Fue una máquina, una estructura precisa, engranada por la fe y el miedo. Todo comenzaba con la sospecha, una palabra murmurada en la plaza, un gesto extraño. El vecino señalaba al vecino, el amigo al amigo. Nadie estaba a salvo, porque callar también podía ser culpa. El Santo Oficio escuchaba, siempre escuchaba. Los acusados eran llamados a declarar. Muchos no sabían siquiera de qué se les acusaba. Se dice que bastaba para abrir un proceso. El tribunal operaba con solemnidad ritual, el inquisidor en lo alto, la cruz presidiendo la sala, el escribano registrando cada palabra. La confesión era el corazón del sistema, pero la confesión rara vez se ofrecía de manera voluntaria. El tormento, así lo llamaban, era el instrumento que buscaba arrancarla. No se hablaba de crueldad, sino de medicina del alma,
se torturaba al cuerpo para sanar el espíritu. Una vez confesado, el veredicto se proclamaba en ceremonias públicas, el auto de fe. Ante la multitud reunida, el culpable era exhibido como advertencia. No todos eran enviados al fuego. Algunos recibían penitencias menores, ayunos, reclusión, el uso del sanbenito, una túnica de tela basta, marcada con símbolos de ignominia, que debía llevarse en procesiones o durante meses enteros, para que la vergüenza del pecado acompañara al penitente en cada paso. Otros, los más desafortunados, eran entregados al brazo secular, y allí, en las plazas, el fuego completaba lo que el tribunal había iniciado. Todo estaba previsto. Todo formaba parte de un engranaje donde la fe justificaba el miedo y el miedo alimentaba la obediencia. Así funcionaba la máquina inquisitorial, silenciosa, metódica, implacable. La Inquisición había nacido en Europa bajo la voz de Roma, pero fue en España donde alcanzó su forma más temida. En 1478, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón pidieron al Papa Sixto IV autorización para fundar un nuevo tribunal. No sería como los anteriores, no respondería a cardenales lejanos ni a legados papales, respondería solo a la corona. Así nació la Inquisición española, un instrumento de fe, pero también de poder político. Su misión, vigilar la pureza del cristianismo en un reino que, por fin, buscaba la unidad, porque en España convivían todavía cristianos viejos, judíos y musulmanes, y aunque muchos habían abrazado el bautismo, la sospecha los acompañaba como una sombra. Los conversos eran vistos como herejes ocultos, enemigos de la fe que fingían devoción mientras practicaban en secreto los ritos de sus antepasados. Para dirigir esta maquinaria, los reyes católicos eligieron a un hombre cuyo nombre se haría eterno, Tomás de Torquemada. Fraile dominico, austero y feroz, Torquemada fue el primer gran inquisidor. Bajo su mirada, el tribunal se extendió por toda Castilla y Aragón, levantando sedes en Sevilla, Toledo, Valencia. Los procesos eran solemnes, implacables. El juicio no se libraba solo en las salas del tribunal, sino en el corazón mismo de la ciudad, porque el auto de fe no era un simple veredicto, era un espectáculo público. En plazas abarrotadas, bajo la mirada de nobles y campesinos, los condenados eran exhibidos con sanbenitos, cadenas y cruces. Allí se proclamaban las penas, desde rezos y penitencias hasta la entrega al brazo secular, donde el fuego consumía lo que la Inquisición ya había juzgado. La Inquisición española se convirtió así en un poder temido por todos. Su sombra alcanzaba a reyes y mendigos, a obispos y mercaderes. El Papa mismo miraba con recelo una institución que había nacido bajo su autoridad, pero que ahora respondía únicamente a la corona. En ella se unían la fe y la política, la salvación del alma y el control del reino. Y mientras los ecos de sus campanas se extendían por la península, el nombre de la Inquisición española comenzó a cruzar fronteras. Europa la observaba con temor, y pronto, con horror. La Inquisición no fue la primera en usar la tortura. En la Edad Media era una herramienta habitual en los tribunales seculares, pero bajo el Santo Oficio adquirió un matiz diferente. Se justificaban no como castigo, sino como un medio para arrancar la verdad. El argumento era simple y terrible. La salvación del alma estaba por encima del cuerpo. Si el dolor hacía confesar al reo, era un sufrimiento momentáneo a cambio de la eternidad. Los instrumentos eran variados, pero todos compartían un mismo fin: doblegar la voluntad. El potro estiraba las extremidades hasta el límite, rompiendo tendones y dislocando huesos. La garrucha suspendía al acusado por las muñecas, con pesos colgando de los pies, arrancando de cuajo gritos que resonaban en las paredes del tribunal. El agua era quizás la más temida. El reo era atado, inmovilizado, y una tela húmeda cubría su rostro mientras se vertía líquido lentamente. El ahogo era insoportable, y el pánico llevaba pronto a la confesión. No eran métodos improvisados. Había reglas. La tortura debía aplicarse en presencia de los inquisidores. No debía derramar sangre, ni causar, en teoría, la muerte inmediata. Pero esas reglas, más que límites, eran solo un marco en el que la crueldad encontraba espacio. Los gritos, las súplicas, el crujir de la madera,
eran parte del mismo lenguaje de la Inquisición, un lenguaje que decía a todos: nadie puede resistirse al fuego ni al hierro. Así, la tortura no era solo un castigo al cuerpo, sino un mensaje al pueblo, un mensaje de miedo, un eco que aún hoy resuena en la memoria de Europa. La Inquisición española fue el rostro más afilado de esa maquinaria. Allí donde otras se apagaron, en Castilla y Aragón se convirtió en engranaje perfecto, preciso, metódico, inevitable. No era solo un tribunal, era un mecanismo implacable donde cada pieza, el rumor, la sospecha, la denuncia, la confesión arrancada, el auto de fe, encajaba con exactitud mortal. Bajo Tomás de Torquemada y sus sucesores, la Inquisición alcanzó una forma que el resto de Europa contemplaba con espanto. Era el miedo convertido en institución, la fe transformada en un arma de control, sutil en su proceder, grandiosa en sus rituales, devastadora en sus efectos. En las plazas, el fuego ardía como espectáculo. En los hogares, el silencio pesaba más que la voz. Nadie estaba a salvo, pues el enemigo podía ser tu propio pensamiento. La Inquisición española fue un espejo deformado de su tiempo, una maquinaria que se presentaba como guardiana de la fe, pero que funcionaba como la más perfecta fábrica de miedo que el mundo había conocido. Pero ningún poder es eterno. Tampoco lo fue la Inquisición. Durante siglos, su sombra se extendió sobre reinos y conciencias, pero poco a poco el mundo comenzó a cambiar. El Renacimiento, la Reforma y la ciencia abrieron grietas que ni el Santo Oficio pudo sellar. En el siglo XVIII, la Ilustración la señaló como un vestigio del pasado, y en 1834, bajo Isabel II, la Inquisición fue abolida para siempre. Habían pasado más de 3 siglos de juicios y hogueras, de sospechas y silencios. Su final no fue un estallido, sino un lento apagarse, como una llama que se consume a sí misma. El fuego se extinguió, pero sus cenizas aún arden en la memoria. La Inquisición terminó, mas su eco susurra en cada rincón donde el miedo manda, donde la verdad se impone como dogma y la razón es encadenada, porque no fue solo un tribunal, fue un espejo oscuro del poder humano, y mientras exista la tentación de gobernar con miedo, la llama que creímos apagada puede volver a encenderse.